Hola, empezamos con la clase 6 de la unidad 2 y esta es su primera parte. Seguimos hablando de proteínas. En la clase pasada habíamos hablado de diferentes tipos de enlaces intramoleculares, o sea, entre diferentes partes de la molécula de proteína, enlaces e interacciones más ampliamente porque abarca el efecto hidrofóbico, que sostienen el plegamiento nativo de las proteínas. Y en particular estábamos hablando de los enlaces de hidrógeno, que dijimos son muy importantes en la estructura de proteínas. Enlaces de hidrógeno entre una región de la proteína y otra región de la proteína. Además de que, por supuesto, hay enlaces de hidrógeno entre la proteína y el agua que la rodea en general. Bien, y cuando estábamos hablando de estos enlaces de hidrógeno así intramoleculares, dijimos que pueden formarse entre zonas del esqueleto peptídico principal y otras zonas del esqueleto peptídico principal, como se muestra acá, o entre esqueleto peptídico principal y cadenas laterales, como se muestra al medio, o también entre cadenas laterales y cadenas laterales, como se muestra a la derecha. Ahí estábamos. Ahora, esta situación, enlace de hidrógeno entre esqueleto principal y esqueleto principal, es una situación que va a ser muy común, porque esencialmente, sea cual sea la secuencia, estos átomos, con capacidad aquí de dar y aquí de aceptar enlace de hidrógeno, van a estar presentes de todos modos, ¿verdad? Con una excepción en la que no vamos a entrar mucho, que es el caso del aminoácido prolina, en todo el resto de las secuencias, ¿verdad? Tenemos regularmente espaciados, predecibles, repetitivos, estos grupos CONH, 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 que son lo que llamamos las uniones peptídicas, que dijimos son grupos amida. CO, que es un aceptador de enlace de hidrógeno a través del oxígeno, NH, que es un dador de enlace de hidrógeno a través del hidrógeno, unido al nitrógeno. Entonces, el hecho de que el esqueleto peptídico principal, independientemente de la secuencia de las cadenas laterales, que podrá ser una, podrá ser otra más, el esqueleto peptídico principal tiene predeciblemente a intervalos regulares un aceptador, un dador, espacio, digamos, un aceptador, un dador, espacio, un aceptador, un dador, espacio. Eso da lugar a patrones repetitivos de plegamiento inducidos por la formación de enlaces de hidrógenos regulares entre estos CO y NH. Esos patrones o formas de plegamiento de la cadena peptídica repetitivos que aparecen de manera similar en muchas proteínas diferentes, con secuencias sumamente diferentes entre sí, esos patrones de plegamiento repetitivos, ¿verdad? Estereotipados, siempre muy parecidos, son las hélices alfa por un lado y las hojas beta por otro, de las que probablemente ustedes ya oyeron hablar en el secundario y van a volver a estudiar en más profundidad en bioquímica. Ahora no nos interesa entrar en un montón de detalle molecular sobre las hélices alfa y las hojas beta, pero digamos que en ambos casos la formación de estas estructuras ocurre a consecuencia de, otra vez, enlaces de hidrógeno entre los CO y NH del esqueleto peptídico principal, y que esos enlaces de hidrógeno se pueden formar de dos formas diferentes, la forma que da lugar a la hélice alfa y la forma que da lugar a la hoja beta. En el caso de la hélice alfa, los enlaces de hidrógeno, que acá están representados en verde, están, vamos a decir, paralelos al eje principal de un helicoide, de un tirabuzón, que sería el esqueleto peptídico principal arrollado en forma justamente de una especie de tirabuzón, ¿verdad? En la hoja plegada beta,
o lámina beta, también se llama. Los enlaces de hidrógeno, que están acá, están también en verde, están transversales a líneas, digamos, a segmentos de esqueleto peptídico principal que se disponen aproximadamente paralelas o antiparalelas, porque la dirección de N a C terminal puede ser opuesta, paralelas o antiparalelas entre sí, dos o más segmentitos, digamos, pedacitos del esqueleto peptídico principal, acá hay 1, 2, 3. Otra vez, con los enlaces de hidrógeno, acá en verde, transversales a ellos, formando como una especie, digamos, de parrilla, entre comillas. ¿Ah? Sobre la hoja plegada beta tengo que decir un par de cositas más de pronto. Una es que el nombre plegada, que podría casi sacarlo, confunde. En realidad es una mala traducción de una palabra inglesa que es pleated, que literalmente sería como plisado o corrugado, ¿verdad? Porque la hoja beta esencialmente son un conjunto, ya les digo, de segmentos, de pedacitos, digamos, del esqueleto peptídico principal que se disponen formando una superficie que puede ser aproximadamente plana o puede ser curvada. Pero si hilamos más fino, si lo miramos más fino, esa superficie tiene como una especie de plisado, corrugado, de subida y bajada, que da lugar al nombre pleated en inglés y de ahí fue mal traducido a hoja plegada beta. Pero bueno, vamos a dejar eso. Hoja beta o lámina beta. ¿Tá? Lo importante es, tenemos dos o más segmentitos, o sea, zonas del esqueleto principal que se disponen unas corriendo a lo largo de las otras, paralelas o en direcciones opuestas, antiparalelas, formando una especie de superficie toda sostenida por enlaces de hidrógeno. Esa superficie puede ser curvada, puede a veces cerrarse sobre sí misma dando un cilindro, puede tener forma de silla de montar, puede tener una forma aproximadamente plana, etc. Cada uno de esas zonas, ¿verdad?, del esqueleto peptídico principal que se relaciona con otra vecina a través de enlaces de hidrógeno regulares, cada una de esas zonas, de esos segmentos, de esos pedacitos, le llamamos una hebra de la hoja beta. Y una hoja beta está formada entonces por lo menos por dos hebras, pero puede estar formada por 3, por 4, por n, dispuestas en forma paralela o antiparalela cuando uno las mira las dos hebras vecinas, ¿verdad? Y cuando hay paralelas y antiparalelas en el conjunto de la hoja beta, se habla de una hoja beta mixta. Pero el mensaje principal acá es, simplemente, los enlaces de hidrógeno entre átomos del esqueleto peptídico principal, sin participación de las cadenas laterales, formando enlaces de hidrógeno regulares, dan lugar a dos tipos de estructura repetitiva que aparecen en muchas proteínas diferentes, que son la hélice alfa y la hoja beta. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde les estoy mostrando 6 proteínas en representación que hace énfasis en las hojas beta y las hélices alfa. Las hélices alfa aparecen como tirabuzones rosados y las hojas beta como conjuntos de flechas, digamos, o de cintas con flechas amarillas. Cada cinta con flecha es una hebra de cada hoja beta. Y lo que quiero que vean acá es que hay proteínas que están formadas solamente por elementos de hélice alfa, otras solamente por elementos de hoja beta, y en otros casos aparecen ambas. Y también lo que quiero que vean es que nunca ocurre que toda la proteína esté plegada en hoja beta o en hélice alfa. Siempre hay zonas, que son las que están en blanco acá representadas, donde el esqueleto peptídico principal no se pliega en ninguna de estas dos formas regulares, sino que en general tiende a formar
estos bucles o asas, ¿ven? Que van y vienen así, que en general están hacia la superficie de la proteína, que como dijimos es como una pelota compacta de átomos hacia la superficie de la proteína, aparecen estos bucles así, que no tienen estructura ni alfa ni beta. Bien. Este tipo de plegamiento en hélices alfa y hojas beta es lo primero que se forma cuando una proteína recién sintetizada empieza a plegarse. Es el nivel más elemental de plegamiento, más básico. Lo primero que se forman son las hélices alfa y las hojas beta, y después empiezan a formar plegamientos más complejos de ahí para arriba. Es por eso que a la formación de hélices alfa y hojas beta, colectivamente se le denomina plegamiento secundario o estructura secundaria de las proteínas, que es algo que seguramente oyeron mencionar en educación secundaria. Esto nos lleva a la definición más formal de los niveles estructurales de las proteínas, en la que hasta el momento habíamos evitado entrar, pero ahora sí ingresamos. Entonces, tenemos información, hemos dado elementos como para hablar solamente hasta el momento de lo que es estructura primaria y secundaria. La estructura primaria no es otra cosa que la secuencia. De manera que una proteína mantiene su estructura primaria aunque sea desnaturalizada, ¿verdad? Es la secuencia. No preciso ninguna información tridimensional para conocer la estructura primaria de una proteína. Es meramente la secuencia que puedo deducir de una secuencia de ácidos nucleicos, como les mencioné antes. La única forma de que una proteína pierda su estructura primaria es que la hidrolicemos, que la cortemos, ¿verdad?, en pedazos más chicos y en última instancia en una mezcla de aminoácidos, y ahí perdimos la estructura primaria. Pero nosotros podemos desnaturalizar la proteína, ¿verdad?, y la estructura primaria sigue estando ahí. Luego, por encima de ese nivel estructural está el primer nivel, el nivel más elemental de plegamiento tridimensional, que es lo que acabamos de decir, es la formación de hélices alfa, de hojas plegadas beta. También hay otros elementos de estructura secundaria menos generales en los que no vamos a entrar acá. Y esto es lo que llamamos estructura secundaria. Y por encima de esto vamos a ver en un momento los niveles terciario y cuaternario de estructura. Una cosa que les quiero decir, que parece un poco boba, pero está bien que se las diga. Cuando nosotros hablamos de los niveles estructurales de proteínas, ¿verdad?, son niveles de análisis de una misma cosa. De la misma manera que una persona la podemos analizar a diferentes niveles. Podemos analizar su genoma, podemos analizar su fisiología, podemos analizar su psicología, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, pero lo estamos analizando a diferentes niveles. Con la proteína pasa lo mismo. La proteína es una sola cosa. No es que acá está la estructura primaria y acá está la estructura secundaria. No. Estructura primaria tiene toda la proteína, absolutamente toda, ¿verdad? Lo que está plegado con estructura secundaria y lo que no. Y vamos más adelante, lo que está plegado a nivel terciario, cuaternario, todo tiene estructura primaria. No toda la proteína tiene estructura secundaria, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero no podemos ubicar la estructura primaria en un lugar, la estructura secundaria en otro. Podemos sí ubicar elementos de estructura secundaria. Bueno, acá hay una hélice alfa, acá hay una hoja plegada beta, eso sí es verdad. Pero por lo pronto la estructura primaria es la secuencia, y la secuencia subyace todo lo que veamos de la proteína, ¿verdad? La proteína adopta una determinada estructura secundaria a consecuencia de que tiene una determinada estructura primaria. Y voy a ir a eso en el siguiente fragmento, porque ahí dejé una cosa colgada que les puede generar
dudas con toda razón.